Dios me los bendiga, mis hermanos. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas. Y mis hermanos, le doy gracias a Dios porque tenemos un día más, un viernes más que el Señor nos permite poder compartir medicina espiritual. Estoy tan agradecido con el Señor porque Dios se está moviendo en una manera tremenda, grande. Le doy gracias a Dios. El día de hoy, aquí los hermanos de Puerta al Cielo Church, junto con algunos otros hermanos de otras iglesias alrededor de Houston, salimos a un retiro espiritual donde yo sé que el Señor se va a mover en una manera grande a través de todos los hombres que van y gracias a Dios por todos los que disponen ese tiempo de buscar más de la presencia del Señor. Hombres de valor, hombres fuertes. Y en esta semana, ha sido también algo ocupado porque pues hay muchas actividades y estamos trabajando ahí en una obra de construcción ahí en la iglesia y damos gloria a Dios por eso. Pero en esta semana también yo me he visto mucho ocupado manejando de un lado para otro, para arriba, para abajo, a veces trabajando solo o con otras personas, pero una cosa que me ha edificado en esta semana es de que he podido escuchar muchas predicaciones, muchas enseñanzas a través de las redes sociales, pero, un gran pero, también me doy cuenta que al escuchar en las redes sociales, me he dado cuenta de que, bueno, vamos a hablar franco. Hay muchas personas que están en las redes sociales que predican la palabra del Señor, pero no lo predican con los motivos correctos. Se ve muy claro, se escucha muy claro en la predicación y yo creo, mis hermanos, que esto no es de escondernos ni de suavizar el mensaje aquí. Es algo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy porque es tiempo de que nosotros podamos como iglesia de Cristo, no hablando nada más de Puerta al Cielo Church, sino toda la iglesia de Cristo a nivel mundial, tenemos que abrir los ojos. No todo el que habla de Dios viene de Dios. Y eso me he dado cuenta mucho en estos días porque, bueno, les digo, he escuchado mucho en las redes sociales y mensajes que me han edificado y otros que realmente no, por conocer la palabra y la doctrina, conocemos que no viene de Dios. Quiero leer una porción de la palabra del Señor que me hace recordar esta palabra. Yo creo que es muy apropiada para este tiempo que estamos viviendo. Y bueno, el día de hoy ese es el mensaje, el tema que quiero introducir a la iglesia, porque es algo tan importante, tan crucial que podamos entender, que podamos analizar y que no caigamos en este error como iglesia. Porque yo creo que es fácil caer en el error si no estamos siendo edificados personalmente, primeramente con la palabra del Señor, pero viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Dice Romanos 16, 17 al 19. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Wow. Es algo tremendo esta palabra, mis hermanos, y quiero hablar de esto porque cuando la serpiente entra, muchas veces no entra en forma de serpiente. Cuando la serpiente entra, muchas veces entra disfrazada como oveja. Hay momentos, yo he sido
cristiano por, bueno, de los 16 años, tengo 39 ahora, pero he crecido en la iglesia, pero cristiano, convertido al Señor de los 16 años. Pero bueno, en el ministerio involucrado en muchas diferentes maneras. Y hay momentos en la historia de la iglesia, no nada más hablando de nuestra iglesia personal, sino en la iglesia en general. Hay momentos en la iglesia donde podemos reconocer y podemos admitir que el peligro no vino de afuera, sino el peligro mismo vino de adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo no siempre ataca con persecución, a veces ataca con persuasión. ¿Ok? Y es importante hablar de esto, porque el apóstol Pablo está escribiendo su carta a los romanos y no lo hace para corregir una herejía evidente que todos están viendo, como por ejemplo en Corintios o en Gálatas, sino él está escribiendo para prevenir que algo infiltre en medio de una iglesia que es sana. ¿Ok? Entonces eso tenemos que verlo claramente. Roma era una iglesia fuerte, la iglesia que estaba en Roma era una iglesia fuerte, una iglesia madura, una iglesia llena de creyentes fieles y conocidos por su obediencia. Pero sin embargo, Pablo les escribe con lágrimas en los ojos y con fuego en su espíritu y les dice: fijaos, estén atentos, cuídense de los que causan divisiones. Pablo tenía un celo divino, un celo celestial, de que miraba una iglesia sana y decía: mira, a esta iglesia sana el enemigo va a querer venir a causar división, y él les está queriendo prevenir esto. Entonces Pablo conocía muy bien la astucia del enemigo. Sabía que el enemigo no destruye con fuerza lo que puede dañar con sutileza. ¿Ok? Y aquí nos deja una advertencia profética Pablo cuando escribe de esta manera, porque él prácticamente lo que está diciendo: el peligro de la iglesia no siempre está en la persecución externa, sino a veces el peligro entre la iglesia es entre la contaminación interna. Podemos ser contaminados internamente. Y Romanos 16 es esto, mi hermano, es el cierre de la epístola de más. Romanos es la epístola más doctrinal, más teológica de Pablo. Habla de la salvación, habla de la fe, de la gracia, y después de hablar del poder del evangelio, de la gracia, de la fe, de la salvación, él termina esto advirtiendo a la iglesia, no a los inconversos, a la iglesia, sobre algo muy práctico. Iglesia, y esto es lo que dice Pablo: cuiden el mensaje, cuida el mensaje y cuida a quien tú estás escuchando. Y ese es el mensaje de hoy. Cuida el mensaje y cuida a quien escuchas. Iglesia, no todo el que habla de Dios viene de Dios. Iglesia, tienes que despertar en lo espiritual para entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Tienes que probar cada espíritu. No puedes simplemente porque escuchaste una predicación decir esto viene de Dios, sino que ¿qué viene de Dios? Y para eso tú tienes que conocer la palabra. Cuida a quién escuchas. Porque no todo el que habla en el nombre de Cristo lo hace movido por el Espíritu de Cristo. Pablo está advirtiendo contra falsos maestros y le está advirtiendo a la iglesia que dentro de la iglesia, dice, falsos maestros, hombres, mujeres que aparentaban santidad, pero su motivación era, Pablo dice, su propio vientre, es decir, su propio interés personal, su ego, su conveniencia. Y en un tiempo, iglesia, donde muchos corren detrás de plataformas, de títulos, de ser populares, este mensaje sigue siendo urgente. Cuidado, porque lo que parece espiritual puede ser manipulación disfrazada como revelación. El Espíritu Santo sigue diciendo a la iglesia de hoy: ten discernimiento, porque no todo el que tiene fuego viene del altar de Dios.
Escúchame bien. Algunos prenden fuego extraño, como Nadab y Abiú. Ahí en Levítico 10, léalo. Ellos prendieron un fuego que Dios nunca les mandó que encendieran. Hermano, estamos hablando de hombres que profesaban creer en el Señor, pero Dios no les mandó a hacer esto y estaban en el altar de Dios con un fuego extraño. ¿Y qué pasa? Terminan consumidos por su propio deseo de ser vistos. Pablo escribe: fijaos en los que causan divisiones y tropiezos. Pablo no está diciendo escúchalos con cuidado, no. Dice fijaos en los que causan divisiones y tropiezos. Pablo lo que está diciendo: obsérvalos, reconócelos, y luego dice apártate de ellos. Está hablando a la iglesia, porque el enemigo opera por imitación. Y el falso maestro no llega con apariencia rebelde, no. Muchas veces llega con una voz mansa, o con una sonrisa amable, o con palabras dulces. El enemigo muchas veces opera por imitación. Dice te amo en Cristo, pero siembra duda en tu corazón sobre tus líderes. Dice te quiero ayudar, pero luego te desconecta de tu cobertura espiritual. Te dice tengo palabra de Dios para ti, pero no tiene respaldo del Espíritu ni el fruto del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres saber si es de Dios o no es de Dios? Conoce por los frutos. El problema no está en que hablan, sino en que usan las palabras para dividir. Y Pablo advierte, dice siembra división. ¿Por qué? Porque el que siembra división es que no soporta la autoridad. Quien busca a veces influencia, quien usa la Biblia como una herramienta para manipular. Iglesia, hay que hablar claro. Hay que hablar claro de los que son engañados por esto. Algunos cristianos son fácilmente engañados porque confunden emoción con unción. Y no es lo mismo. Aquí en esta versión de Reina Valera 1960 dice ingenuos. En otra versión dice simples. En otra versión dice faltas de entendimiento o los que no entienden. Mire, déjeme leerle la versión traducción en lenguaje actual. Solamente esa parte dice: queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Y luego dice: hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan, dice, a los que no entienden. ¿Quiénes son los que no entienden? ¿Quiénes son los que fácilmente son engañados por este tipo de personas? Los que no tienen entendimiento, los que no conocen la palabra. Todos se la creen. Puedes mirar algo en las redes sociales y te lo crees rápido porque alguien lo dijo, que traía una corbata y hablaba con autoridad. Confunden emoción con unción. No toda lágrima en el altar viene del quebranto. A veces viene del deseo de ser notado. No toda palabra profética viene de Dios. Algunas nacen de la carne y se disfrazan de inspiración. Por eso, iglesia, necesitamos discernir, y para eso solamente el Espíritu Santo. No permitas que cualquiera alimente tu espíritu. No puedes aceptar todo lo que tú miras sin filtro. El filtro es el Espíritu Santo. Tiene que filtrar. Obsérvalo todo, retén lo bueno. Pablo lo dice de esta manera: cuida tus oídos, porque lo que escuchas va a determinar lo que tú crees, y lo que tú crees determinará tu destino espiritual.
Pablo sigue escribiendo, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y aquí, cuando dice el vientre, representa el deseo interior. O sea, la necesidad muchas veces de ser reconocidos, la ambición, el ego. Hay personas que hay una necesidad dentro del vientre, una necesidad de que la gente pueda depender de ellos. Mi hermano, no podemos crear una iglesia donde la gente depende de un hombre o de una mujer. La iglesia siempre necesita depender de Cristo. Pero hay personas que predican, hay personas que comparten, hay personas que vienen y tienen una necesidad. Y claro, no van a ir con los entendidos, van a ir con los simples, con los ingenuos, con los que no conocen la palabra, porque ellos se van a creer todo y van a crear una dependencia de personas hacia ellos. En otras palabras, Pablo dice, predican pero no por amor a Cristo, lo hacen por amor a sí mismos. Y hoy se ven mucho ministerios que se mueven por estrategia, no por presencia. Predicadores que buscan aplausos, no almas. Vamos a seguir adoradores que cantan para ser vistos, no para provocar la gloria de Dios. Y el peligro más grande es que estamos en una generación hambrienta de aceptación. Y a veces esa aceptación se confunde. Y confunden el propósito con una plataforma. Quieren ser aceptados. Quieren que Dios tenga un propósito, pero la plataforma no es el propósito. Cristo siempre será el propósito y siempre será el centro de todo. Y muchos comienzan bien, pero el vientre, el yo, se comienza a interponer en el verdadero motivo y el propósito de lo que Dios les ha llamado a hacer. Porque los dones espirituales, la misma palabra del Señor nos dice, son irrevocables. Puedes tener un don, puedes comenzar bien, pero después el vientre, el yo, se interpone. Podemos ver el ejemplo bíblico de Balaam. Él conocía a Dios, pero amó la recompensa de Balac más que la obediencia al Espíritu. Había una recompensa externa que no venía del Señor y esto quiso profetizar por ganancia. Ahora, en esta ocasión estamos hablando de ganancia económica, pero tal vez hay otra ganancia: confianza, manipulación, cualquier otra cosa. Por eso el Espíritu Santo es lo esencial en nuestra vida. La boca de Balaam fue corregida por un burro. Y sabe, mi hermano, así hace Dios muchas veces. Cuando el profeta de Dios se desvía, Dios levanta a cualquier otra persona, hasta una bestia, para revelar la verdad y para avergonzar a aquellos que el Señor en una ocasión llamó y ahora ha llamado a otros. Y el que comenzó como profeta va a decir, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este qué? Y comienza a disminuir, comienza a devaluar a aquellos que Dios ha llamado. Pero mi hermano, cuando un profeta se puede desviar, Dios va a poner a cualquier otro en su lugar. Es Dios el que da el llamado, y Dios el que da la unción, y Dios es el que da la palabra. Cuando un ministerio deja de servir a Cristo y comienza a servir su propio interés, ya perdió el propósito. Aunque mantenga la apariencia. ¿Está conmigo? En esta semana era algo tremendo, que yo estaba mirando algunas cosas que dije, ¿cómo puede ser? Dios mío. Dios no mira, mi hermano, la popularidad del mensaje, sino la pureza del mensajero. Ahí está la clave. La pureza del mensajero. Pablo sigue escribiendo, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo está diciendo, mantengan su corazón puro. Porque hay diferencia entre tener buen corazón y ser ingenuo. El creyente maduro discierne sin perder pureza. Puede amar a todos, pero no se mezcla con todos.
Un niño, mi hermano, puede jugar con fuego pensando que solamente brilla hasta que se quema. Y así hay muchos creyentes jugando con lo que antes les hacía llorar. Creyentes que ahora están justificando lo que antes rechazaban. Pero el Espíritu Santo sigue diciendo: sed santos, porque yo soy santo. Ser sabio, mi hermano, para el bien es conocer la palabra, vivirla, tenerla en un valor alto, una estima alto. Es tener el valor de corregir lo torcido sin miedo a ser malinterpretado. Hermano, yo sé que puede ser que alguien vaya a malinterpretar lo que yo estoy diciendo el día de hoy, pero lo tengo que decir. La palabra es clara. Cuidado con aquellos que causan divisiones, pleitos en la iglesia. Apártate de ellos. Está hablando Pablo a la iglesia. Vuelvo a aclarar, no estoy hablando simplemente de la iglesia Puerta al Cielo Church. Estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia de Cristo. En Houston, en Texas, en Estados Unidos, en el mundo. Ser ingenuo para el mal es no participar de lo oculto, no justificar lo que es incorrecto, no aceptar lo que Dios aborrece, no acostumbrarse a lo que hiere el corazón de Dios. Puedo seguir con esto, mi amor, pero voy a concluir. Aparta tu oído del engaño. Pablo no dice cuídense de ellos, dice apártate. En otras palabras, ya no te juntes. Hay personas que no necesitan confrontación. Hay personas que solamente necesitas distancia de ellos. Porque la comunión con el error va a contaminar la convicción de aquellos que han sido justificados en Cristo. Te contamina. Y hoy el Espíritu Santo está restaurando el discernimiento de la iglesia. Él lo está haciendo en este mismo momento. Está abriendo los ojos de los que se dejaron dormir por las voces suaves. Está despertando una generación, mi hermano, yo lo estoy viendo con mis propios ojos, una generación que prefiere ser radical por Cristo que tibio para ser aceptados. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Oh, mis hermanos, tenemos que orar. Padre, en este momento venimos delante de ti, Señor, con palabras, Señor, no que hemos aprendido, Señor, no palabras que hemos que se han moldeado en este mundo para nosotros. No, Señor, venimos con un corazón quebrantado. Te pedimos, Señor, que nos limpies los oídos del alma, que nos quites, Señor, el ruido de las voces que no vienen de ti. Abre nuestros ojos, Señor, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro, entre lo impuro, Señor. Señor, reprende toda lengua que se levante para dividir tu iglesia. Corta, Señor, la raíz del chisme, de la envidia, del orgullo espiritual. Oh, Señor, derriba los altares de apariencias. Restablece los altares de obediencia, Señor, en tu iglesia, Señor, en este mundo. Oh, Espíritu Santo, si en nosotros hay algo que busca reconocimiento en nosotros mismos, Señor, más que tu presencia, destrúyelo con tu fuego. Haznos sensibles a tu voz, Señor, pero haznos sordos al engaño. Haznos sabios, Señor, para el bien, ingenuos para el mal, fieles en todo tiempo. Y hoy renunciamos, Señor. Hoy renunciamos a cualquier deseo que haya en nosotros de querer ser vistos, de querer ser reconocidos. Y abrazamos el deseo de ser limpios. Padre, protege tu iglesia. Protege tu altar. Protege tu verdad, Señor.
levanta intercesores con discernimiento. Levanta, Señor, pastores con autoridad, que no temen, Señor, hablar la verdad, Señor, como tú la has puesto en los corazones. Levanta una generación que no negocie tu palabra, Señor. Y si alguna vez, Señor, nos hemos sentado a escuchar voces equivocadas, perdónanos. Restaura en nosotros el hambre por la verdad. Padre, que tu Espíritu reine en nosotros, que tu fuego consuma toda falsedad. Que tu gloria, Señor, se manifieste en medio de tu iglesia, Señor, que despierta en este día. En el poderoso nombre de mi amado Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Despierta, iglesia, Cristo viene. Si el Señor nos permite, la próxima semana una vez más compartiremos medicina espiritual. Bendiciones. Amén.